Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Sean bienvenidos todas a esta sesión del día de hoy. Contamos con Ismael Carranza, que va a ser nuestro facilitador. Hoy Ismael nos va a presentar la sesión La cría del venado cola blanca en socriaderos. Para hablarles muy rápidamente sobre Ismael, él es bachiller en biología tropical, graduado de la Universidad Nacional. Tiene más de 8 años de experiencia como regente de vida silvestre en proyectos de conservación y manejo de vida silvestre en provincias como Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago. Es consultor ambiental y profesor en cursos de historia natural para guías naturalistas. Muchísimas gracias, Ismael, por acompañarnos en esta tarde. Lo dejo con su público. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas a todos. Saludos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Para acá un poco. Bueno. Vamos a minimizar. Ahora sí. Bien, todo lo ven, ¿verdad? Creo. Sí, se ve bien, Vamos Ismael. a hablar, perfecto, sobre una pequeña introducción, al igual que ayer, ¿verdad? Obviamente se trata de un tema bastante extenso sobre la crianza de un animal silvestre, ¿verdad? Creado en cautiverio. Son muchos los factores, son muchas las aristas, es todo un abanico de opciones que hay también. Entonces intentamos resumirlo lo mejor que podamos como una breve introducción para aquellas personas que quieran interesarse en emprender con la crianza de vida silvestre en cautiverio. Pues bien, un poco sobre la descripción biológica de la especie. Son de tamaño mediano, los venados son de cuello grueso, largo y con patas también largas, son de color café por encima y en sus bordes y en la parte ventral el pelo va a tener una coloración blanca. Los juveniles van a ser un poco más rojizos con manchas y rayas de color blanco. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre el macho y la hembra. El macho a la derecha con sus astas, ya lo vamos a ver más adelante. Solamente los machos en venados cola blanca producen astas, las hembras no, y a la izquierda, bueno, se ve la hembra y al fondo se ve una cría. La cría cuando nace y por ahí de los 2 o 3 meses, hasta los 2 o 3 meses de edad, posee unas manchas. Las manchas les ayudan mucho con el camuflaje. Casualmente, por ejemplo, aquí en Guanacaste, los nacimientos se dan durante la estación seca, todo está color café. Por donde quiera que uno vea, el color normal es café, entonces pues les sirve bastante para camuflarse a las crías, porque normalmente los depredadores buscan a las crías que son pues más débiles, ¿verdad? Y con el tiempo, ya después de esos 2 o 3 meses, ya estas manchitas blancas comienzan a poco a poco desaparecer hasta que ya obtienen la coloración de los adultos. La altura al hombro anda más o menos entre 70 centímetros a 1 metro y el peso promedio entre los 25 y 43 kilos. Estamos hablando de los venados que se encuentran en Costa Rica, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que hay otras subespecies que pueden alcanzar mayores tamaños. Como les comentaba, los machos presentan astas que se van a ramificar, algunas presentan curvas, bifurcaciones, pero todas tienen una rama basal. Estas son algunos ejemplos, por ejemplo, de las formas que pueden llegar a tener las astas. Y aquí vemos cómo la asta se conecta al hueso, al cráneo del venado. El ciclo de crecimiento en las astas del venado es anual. Todos los años ellos van a crecer las astas nuevas y al final de la época reproductiva las van a perder, o sea, las van a botar. Entonces es un proceso constante de cambio que, como todos los procesos de crecimiento y desarrollo en los seres vivos, está regulado por hormonas.
Y las astas al principio van a estar recubiertas por una piel y un pelaje muy fino, muy blando, que normalmente se le conoce como terciopelo. Y lleva una gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios también. Entonces, ese terciopelo se va a encargar de crear, como decirlo así, crear por dentro, ir dándole forma al hueso del cual las astas están formadas. Al principio, ese hueso va a ser esponjoso, pero en la última parte de desarrollo, ese hueso esponjoso se va a comenzar a poner duro y más compacto. La felpa o el terciopelo se muere y es eliminada por los venados, por los machos, frotándose contra los... Normalmente aquí se van a frotar contra, ya sea contra rocas grandes o contra troncos de los árboles. De esta forma, van a obtener, por ejemplo, se van a... Esto lo puedo correr para acá, sí. Van a teñir un poco las astas con el color de la madera y se van a pulir más. Entonces lucen un poco más lisos porque ellos comienzan a frotarlos contra los troncos. Por ejemplo, en socreaderos es muy normal, ¿verdad? Que cuando se tiene algún árbol dentro, lo puedan llegar inclusive hasta matar, porque si tenemos varios machos y van a estar al inicio de la época reproductiva con el crecimiento de sus astas, van a estar rozando constantemente las astas para eliminar esta piel o terciopelo contra la corteza del árbol, la van a ir arrancando completamente y el árbol puede llegar a morir o pueden afectar mucho su crecimiento. Entonces es algo a tomar en cuenta. Muchas personas que tienen árboles dentro, ya sea para proveer sombra o para proveer también alimento, ya sea que se traten de árboles frutales, siempre les construyen una estructura alrededor para que los venados no puedan causar daños al árbol. Las astas, voy a devolver un toquecito, las astas a diferencia de, bueno, aquí tenemos una imagen del crecimiento. En la parte A, ¿verdad? Arriba a la izquierda, es donde la asta se acaba de caer. Llega el fin de la estación reproductiva y el asta por sí sola se cae. Hay un cambio hormonal ahí que disminuye la producción de calcio, el hueso se debilita y simplemente se cae. El venado va caminando por ahí, cuando se da cuenta, pum, se le cayó. Luego, obviamente, pues queda ahí como una herida medio abierta, es normal que inclusive en algunos casos pueda llegar a haber sangre, pero no nada fuera de lo común, nada complicado. Eso se sana e inmediatamente, pero esto es increíble, ¿verdad? Ya a los días vamos a ver que va a comenzar esto, ¿verdad? Y en cuestión del primero o segundo mes ya vamos a tener algo así. Ya va a comenzar a crecer esta piel, que es el terciopelo, y va a comenzar a crecer y con el tiempo se va a comenzar a ramificar nuevamente. Y si nosotros tocamos eso, vamos a sentir lo que es un poco suave al principio. Ya después va a seguir creciendo hasta que se endurece completamente, ya en su parte final, aquí en el cuadro E, hasta que finalmente el mismo venado comienza a desprendérselo, rozándolo igual como les comentaba contra árboles. Normalmente es contra árboles, pero también funcionan piedras grandes. Es normal, por ejemplo, ver sangre. Recordemos que también este terciopelo pues, posee vasos sanguíneos, pero esto es una cuestión normal. O sea, es hueso, que lo que el venado va a hacer es pelarse este hueso, como por decirlo de una forma más entendible. De hecho, que vemos acá un pedazo de piel de este terciopelo colgando. Normalmente en Costa Rica, la alimentación natural de los venados no hay tanto calcio en la dieta de forma natural. Por esta razón, las astas se cree que no crecen tan grandes como, por ejemplo, en países del norte. En Estados Unidos y Canadá, las astas son tamaños impresionantes como esta que vemos acá. Y de hecho que los venados también crecen mucho más. Cuando estuve trabajando en turismo, por ejemplo, uno le muestra un venado a un extranjero, si son de Estados Unidos o de Canadá, ellos le preguntaban a uno, bueno, esa es una cría, ¿de qué tamaño son los adultos? Y uno le preguntaba, no, eso es un adulto, así es como crecen ya, ese es su tamaño. Y se quedaban admirados porque allá ellos dicen que crecen enormes, hasta de 100 kilos o más inclusive. Entonces hay bastante diferencia. Bueno, la taxonomía pertenece a la clase mamalia o mamíferos, donde estamos incluidos también nosotros los seres humanos. El orden es Artiodáctila, la familia Cervidae,
el género es Odocoileus y la especie Odocoileus virginianus. Algo increíble, es un dato bastante interesante, es que en todo el continente americano vamos a encontrar 38 subespecies. Para explicarlo rápidamente, una subespecie, bueno, van a pertenecer a una misma especie, solo que ya comienzan a presentar algunas diferencias significativas que pueden ser observables, pero que no son tan grandes como ya considerarlos dos especies diferentes. Entonces sí van a cambiar algunas cositas, algunas partes de coloración, tamaño, entonces ya se les van a ir considerando subespecies. En Costa Rica, de esas 38, vamos a encontrar dos, las cuales van a estar divididas por el sistema montañoso central, que divide al país en la vertiente Caribe y la vertiente Caribe y la vertiente Pacífico. Del lado del Pacífico vamos a tener la subespecie chiriquensis, Guanacaste y Punta Arenas, y en la zona atlántica la subespecie trubey. Esta es la distribución a nivel regional del venado. Vemos que cubre desde Canadá hasta algunas partes del sur de Perú. Entonces tiene una distribución bastante grande. Es uno de estos animales que se distribuye prácticamente en todo el continente. En nuestro país lo vamos a encontrar desde el nivel del mar hasta montañas un poco por encima de los 1300 metros sobre el nivel del mar, y como les comentaba, en ambas vertientes. Tienen una gran capacidad de adaptación a diferentes ambientes y ecosistemas, por lo cual lo vamos a encontrar prácticamente en todos los bosques de Costa Rica bajo esta altura, ¿verdad? Bosques lluviosos, bosques secos, bosques caducifolios, bosques ribereños, en sabanas, en bosques secundarios, inclusive se le puede observar en zonas agrícolas y ganaderas. Hay granjas, hay ranchos de ganado que son bastante extensos, en donde inclusive es normal ver venados salvajes pastando con el ganado. Con permiso, voy a encender. Bien. En Costa Rica se le ha introducido en algunas zonas de algunas islas del Pacífico. De hecho, en la isla del Coco se introdujeron venados, y en la isla del Coco, bueno, pues resultan ser un problema porque se alimentan de vegetación, y como ya son bastantes, pues sí afectan un poco el ecosistema porque no tienen ningún depredador natural allá. También hay cerdos, hay gatos, hay ratas, ya eso es un tema ahí, es un tema aparte, pero sí es bastante complicado. Se introdujo también en las islas del Golfo de Nicoya, como en la isla San Lucas, por ejemplo. Es normal encontrarse venados por ahí. Estos son, bueno, ejemplos de algunos tipos de hábitat. Por ejemplo, estos en el Parque Nacional Palo Verde del lado izquierdo, y esta es una foto que me encontré en la isla del Coco, en donde también va a ser común verlos. Bueno, normalmente se van a alimentar de una gran cantidad de recursos. Son muy adaptables y se adaptan mucho también a la época del año y al tipo de recursos que hay. Por ejemplo, en Guanacaste, durante la estación lluviosa se vuelven un poco más selectivos porque pues hay más opciones. Todo se vuelve verde, los árboles se llenan de follaje, entonces ellos pues van a comer lo que más les gusta. Follajes normalmente más suaves, retoños tiernos que contienen menos toxinas y son más fáciles de digerir. En cambio, en la estación seca, pues ya se vuelven más generalistas, puesto que son muy pocos los árboles y arbustos que conservan verde su follaje. Un dato interesante es que no consumen tanto pasto como uno pensaría. Estamos hablando de en vida silvestre. Ellos tienen una mayor tendencia a alimentarse de hojas de los árboles y de frutos y de semillas, pero no tanto al pasto, sobre todo en ¿verdad? Pastos dentro del bosque, zonas abiertas con pasto que a veces pues es pasto un poco viejo y es más duro y es más difícil de digerir. Pero cuando se cría en cautiverio, si se les acostumbra desde pequeños a alimentarse de pasto, incluso pacas, sí se pueden llegar a alimentar de este recurso y no más normal y sin ningún problema. Pero sí hay que comenzar desde pequeños a acostumbrarlos a alimentarse de este recurso, ya que es mucho más fácil de
alimentarlos. De hecho que en socriaderos grandes, extensivos, lo que más se recomienda es mantener el pasto bastante bajo, recortarlo constantemente para que el venado se alimente de los brotes tiernos que van saliendo, ya que no le gusta mucho el pasto viejo. Aquí vemos algunos ejemplos donde ellos se pueden alimentar tanto de frutas como brotes tiernos de árboles. Inclusive es normal verlos parados, ¿verdad?, sobre sus patas traseras para alcanzar las ramas que son un poco más altas. En cuanto al comportamiento social de los venados, y esto es muy importante a la hora de manejarlos en zoocriaderos, normalmente lo que nos vamos a encontrar son pequeños grupos familiares, una o dos hembras, o grupos de una, dos, tres, cuatro hembras, o una hembra, por ejemplo, con su camada de crías. Crías, por ejemplo, de la temporada actual y crías de camadas anteriores. Fuera de la estación o de la época de apareamiento va a ser común encontrarse grupos pequeños de machos también, machos de diferentes edades. Por ejemplo, en la foto de la izquierda vemos una foto de un macho adulto y un macho juvenil que apenas está comenzando a crecer las astas. Cuando los machos están jóvenes, es normal, por ejemplo, que en una temporada esto es lo único que vayan a crecer las astas. A la siguiente puede que ya echen una o dos puntitas más y ahí conforme van creciendo van desarrollando astas pues más ramificadas. Entonces, esto es importante porque, bueno, los machos se toleran muchísimo entre sí mientras, ¿verdad?, no se encuentren en la temporada de apareamiento. Una vez que desarrollan sus astas completamente, están llenos de testosterona y la temporada de apareamiento arranca, pues es guerra por territorio y guerra por hembras, entonces son muy normales las peleas entre machos, por lo cual lo más recomendable, dependiendo del tamaño de la población que queramos que se maneje en un zoocriadero, lo más recomendable va a ser contar solamente con un macho adulto, que cada cierto tiempo lo que se recomienda es estarlo cambiando para mejorar la genética poblacional. Como les comentaba, son comunes las peleas entre machos. En cuanto al apareamiento, tiene lugar durante la estación lluviosa en nuestro país. En otras zonas del continente, pues ocurren en diferentes temporadas. Y el nacimiento de las crías va a ser durante la estación seca. Normalmente en febrero y marzo es donde hay un pico de una mayor actividad, una mayor cantidad de nacimientos. Normalmente se van a producir una crías al principio y luego de cierto tiempo, si la hembra tiene la capacidad, va a comenzar a producir incluso hasta 2 crías. Se han llegado a reportar hasta 4 inclusive, pero es mucho menos común. Lo bonito de esto es que y lo he observado en varios zoocriaderos que superviso, que cuando una hembra produce gemelos, lo sigue haciendo cada año. Entonces, pues es una producción un poco más pues más rentable en ese caso. Son hembras que los mismos dueños le dicen a uno, es que estas hembras son mis chiñadas porque siempre me producen gemelos y todo eso. Luego de que la época de apareamiento termina, el macho y la hembra se separan. Lo que va a hacer el macho es pelearse con muchos machos, va a defender un territorio en donde va a haber grupos de hembras, que son las hembras. El macho pues va a tener ahí como un harem al que va a tener acceso, pero para eso tiene que pelearse con varios machos. Recordemos que son animales silvestres y que todo ocurre por selección natural. ¿Qué va a permitir esto? Que únicamente el macho más fuerte, el macho posiblemente con las astas más grandes y que gane las peleas, vaya a ser el que venza y el que va a tener acceso a las hembras, por lo que esos genes fuertes van a ser los que se pasen a las siguientes generaciones y los genes más débiles de machos más pequeños o más débiles o con menor capacidad para buscar alimento se vayan perdiendo y se vayan dejando atrás, ¿verdad? Es simple selección natural. Bueno, esto es un ejemplo de peleas entre machos, aunque cuando los machos comienzan a pelear, esto es muy interesante, antes de que descubran sus astas, cuando todavía tienen el terciopelo, es normal que se peleen de esta forma. Se basan en sus patas traseras y comienzan a darse de manotazos, ya que las pezuñas pueden llegar a ser muy filosas. De hecho, hay unos videos que estaba viendo de venados atacando cazadores.
en donde todavía no tienen las astas bien desarrolladas y se paran así y comienzan a golpear a las personas y les pueden causar heridas graves, porque sí, las pezuñas pueden llegar a tener mucho filo y las patas de ellos pues son bastante fuertes. Nada más miren esa musculatura que llegan a desarrollar. Bien, la gestación de las hembras más o menos anda entre los 200 días. Ella, una vez que se separa del macho, termina la estación reproductiva y cuando la cría nace, ella es la encargada del cuidado parental, del cervatillo o de los cervatillos. El destete va a ocurrir más o menos entre los 5 o 6 meses de edad en promedio, aunque hay zonas, se cree que en Guanacaste el destete ocurre antes, por la escasez de alimento que hay durante la estación seca. Entonces puede ocurrir un poco antes. Cuando están en época reproductiva, una vez que el macho gana un territorio, va a comenzar a perseguir a las hembras, muchas veces las puede golpear un poco con las astas también, hasta que la hembra pues cede y se aparean. Los machos casi no comen, ellos simplemente lo único que piensan es en prolongar su especie y es normal al principio, al final, perdón, de la estación reproductiva, que los machos se vean bastante delgados, bastante demacrados, con muchas heridas por las peleas también. E inclusive en vida libre los machos pueden llegar a morir inclusive. Bien, a los minutos de nacido ya las crías son capaces de caminar y seguir a su madre, es increíble. Un dato muy interesante es que por instinto las crías van a permanecer en el suelo quietas sin hacer ningún tipo de sonido cuando las madres se andan alimentando. Normalmente la madre deja la cría en un lugar seguro, va, se alimenta, regresa, alimenta a su cría y se vuelve a ir otra vez. Las crías quedan solas. Es increíble porque nunca te vas a encontrar una cría ahí caminando. Ellas buscan lugares escondidos y se quedan agachaditas ahí, quedititas, para que ningún depredador las pueda encontrar. Es un comportamiento instintivo que, de hecho, en los individuos criados en cautiverio, en sucreros, también sucede lo mismo. Entonces, es importante que el sucreadero, dentro de la estructura, dentro del recinto, tenga lugares con, ya sea con vegetación natural, para que ellos puedan, para que las hembras, cuando van a parir, puedan esconderse, porque ellas también les gusta alejarse un poquito del grupo para tener a su cría con más tranquilidad. Vemos en esta foto cómo por ejemplo, en el lado izquierdo la cría es mucho más pequeña y las manchitas blancas son mucho más intensas y el color es más rojizo. En la foto de la derecha ya la cría está mucho más grande y ya las manchitas apenas son perceptibles y la coloración ya imita un poco más a la de su madre. Este es el comportamiento que les comentaba y ocurre también en sucreros, es muy normal que nos encontremos crías así, echadas en el suelo y resguardadas y protegidas ahí contra los depredadores. Inclusive hay algunas que usted les puede pasar a la pura par y no se van, no se mueven. Eso es instinto. Bien. Este comportamiento, ¿verdad? Facilita un poco el manejo, ya que más adelante lo voy a comentar. Para mí, la mejor forma de transportarlos es cuando están pequeños, ya que adultos ya se vuelve un poco más complicado porque ya requiere anestesia, una sedación y todo eso. Entonces lo mejor es hacerlo cuando están pequeños porque se pueden llevar en jaulas, en estos kennels, jaulas de transporte donde llevamos nuestras mascotas normalmente. Y de hecho, si todavía están tomando leche, es muy fácil criarlos con sustituto, con leche en polvo, y aceptan muy bien el chupón, aceptan el chupón perfectamente. Son de estos animalitos que son muy fáciles de criar. Entonces, para venderlos, para poderlos vender a otros criaderos y transportarlos fácilmente, pues yo recomiendo mejor cuando están pequeños. Este es un resumen de su ciclo reproductivo. Comencemos, por ejemplo, en enero, donde ya vemos que el macho, este es un dibujo verde, de que el macho ya ha perdido sus astas, se da el nacimiento de las primeras crías en febrero y marzo. Los machos ya a partir de abril ya comienzan otra vez a desarrollar sus astas, ya las crías comienzan a alimentarse de comida sólida, los machos ya se les comienza a caer el terciopelo, comienzan las peleas territoriales, la estación reproductiva,
Ya en octubre ya se comienzan a ver claramente las hembras preñadas y para finales de noviembre ya los machos comienzan a perder sus astas. Este es el ciclo reproductivo del venado. Algo muy interesante que he notado, porque sí he supervisado varios criaderos de venado, es que cambia mucho varía entre 1 a 2 meses entre cada criadero. No todo el tiempo no todo el tiempo es igual. Ahorita, por ejemplo, lo normal es que las hembras estén preñadas y que más o menos vayan a comenzar a tener sus crías con un pico entre febrero y marzo. Algunas pueden comenzar en enero, otras inclusive en diciembre. Hace poco acabamos de hacer un traslado a un sucrero que está aquí cerca y venía un cervatillo pequeñito, un cervatillo de tal vez unos 15, 22 días. Entonces me pareció bastante extraño porque no es una época en la que normalmente se dan los partos. En cuanto a la importancia ecológica de esta especie, pues es dispersor de semillas. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que el tepezcuinte las enterraba y que pues las semillitas les facilitaba mucho su germinación? En el caso del venado, el hecho de que la semilla, una vez que ellos consumen un fruto y la semilla tenga que pasar por el tracto digestivo del venado, les ayuda mucho a disminuir la dureza de la cáscara de la semilla y aumenta el éxito en la germinación. Esto les ayuda bastante. La semilla sobrevive a todo el proceso digestivo del venado y cuando el venado pues defeca, ahí mismo la semilla puede crecer. Ellos son alimento muy importante de los dos felinos más grandes del país, que son jaguares y pumas, mientras que las crías es muy común, son presa común de coyotes, manigordos y de boas grandes. Es otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta cuando vayamos a manejarlos en su criadero, si es el plan, cuando se quiera tener venados en cautiverio, que si estamos cerca de zonas boscosas o vivimos en zonas rurales, durante la época de nacimientos, pues tenemos que estar vigilantes al ingreso de boas grandes o también de coyotes en algunos casos, porque hay varios criaderos que yo superviso donde ya hemos encontrado coyotes, inclusive pueden escarbar y pasar debajo de la malla para poder salir. Las astas va a ser muy normal al final de la estación reproductiva que las astas pues ya se les vayan a caer y cuando usted va caminando ahí se encuentra una, por ahí se encuentra otra, entonces uno las puede colectar y también venderlas porque alguna gente las utiliza. Todos los subproductos de los venados que se vayan a vender tienen que estar incluidos dentro del plan de manejo que todo sitio de manejo de vida silvestre tiene que tener por obligación. Entonces, si el plan no solamente es vender carne o vender el animal vivo, sino que también sus subproductos, háblese no solamente de la carne, sino también la piel, las pezuñas o las astas en este caso, todo eso tiene que estar incluido dentro del plan de manejo para que sea completamente legal. De hecho, es muy común observar roedores, ¿verdad? Eh, aprovechando el calcio y el fósforo que obtienen de las astas que se les desprenden. Bueno, aquí vemos una imagen de un puma que acaba de cazar un venado. Bien, en el estado de conservación actual es muy similar a lo que hablábamos ayer con el tepezcuinte, pues la cacería ilegal ha mermado mucho sus poblaciones en algunas zonas del país, son muy comunes dentro de las zonas protegidas, en algunos bosques más que en otros. Los incendios forestales aquí en Guanacaste son terribles. De hecho, los cazadores ilegales muchas veces optan por esta práctica para ahuyentar a los venados y hacerlos pasar por una zona donde ellos los están esperando y cazarlos más fácilmente. Entonces, lo normal es que estos fuegos se salgan de control y vayan y terminen quemando cientos o muchas veces hasta miles de hectáreas. Y también la destrucción del hábitat. Y como siempre, pues todas estas razones son producto del ser humano. Es muy normal que veamos en las noticias imágenes de cazadores furtivos que se encuentran bueno, que se encuentra en redes sociales o en noticias. Esto es una cuestión que sigue pasando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se tiene que trabajar mucho más en la educación ambiental, en los centros educativos, sobre todo en los de primaria y secundaria, aún más en primaria, que es donde, pues, yo que también he tenido la oportunidad de trabajar con chiquillos, cuando hacemos charlas de educación ambiental, pues es mejor
y son como un más esponjita los chiquillos para aprender y poderles cambiar esa mentalidad. Pero es muy común que la gente los quiera cazar, ya sea por su carne, como trofeo, para coleccionar sus astas, hacer este tipo de montajes también, taxidérmicos. En Costa Rica, la caza ilegal de cualquier especie silvestre es ilegal. Pero, como les comentaba, normalmente lo vamos a encontrar este tipo de cosas. Y el venado es una de las especies que más buscan los cazadores, ¿verdad? Bueno, la cría en criaderos, para hablar un poco específicamente sobre la cría en criaderos, pues bien, por su tamaño es un animal que va a necesitar mucho espacio, mucho más espacio que del animal que hablábamos ayer, que era el tepespintle, pues van a necesitar espacio. Recordemos que a ellos les gusta estar en grupos familiares. Para tener un mejor manejo, ¿verdad? Con espacio suficiente, pues a veces es más complicado, ¿verdad? A veces lo que tenemos es un lote, qué sé yo, de unos 500 metros y queremos meter unos 10, 15 individuos. Eh, pero básicamente el desarrollo en sucreaderos se aplica de dos formas. Sucreaderos tipo ranching, que son extensiones grandísimas, que es lo menos común, ¿verdad? Es muy poco común. Hay muy pocos sitios que practican este tipo de cría. Hablemos de sucreaderos con recintos de 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas o más, ¿verdad? En donde usted va y ve un venado por aquí, otro por allá, otro por acá. Tienen muchísimo espacio donde moverse. El hábitat semeja mucho más pues el ambiente natural en donde ellos se encuentran en vida libre, por lo que se van a obtener animales mucho más ariscos. Normalmente en el campo le llamamos cimarrones y el manejo sí va a ser un poco más complicado. En cambio, está el otro tipo que es farming, que son recintos más pequeños, que es lo más común, ¿verdad? Que con el manejo adecuado podemos tener podemos tener animales mucho más fáciles de manejar, más dóciles, ¿verdad? Cuando necesitemos, por ejemplo, hacer una revisión corporal, una revisión del pelaje, buscando parásitos, algún golpe, entonces va a ser mucho más fácil en comparación con animales que son criados en sus criaderos tipo ranching. La ventaja que me da el tipo ranching, ¿verdad? O los espacios extensos, es que son animales muy buenos para proyectos de conservación. Son animales que, fácilmente pueden llegar a ser liberados en zonas que así lo necesitan, porque son animales que están poco o nada acostumbrados a estar cerca del ser humano, por lo que se comportan de una forma lo más similar posible a como se comportarían en vida libre. Lo que yo recomiendo, bueno, actualmente SINAG está trabajando en unos protocolos para el desarrollo bueno, son varios ahí protocolos que se han estado esperando, que no han salido, y uno de ellos es el de tamaños mínimos, que no existe actualmente. Entonces, yo recomendaría unos 500 a 1000 metros cuadrados para un grupo de 15 a 30 individuos, más o menos. Calculando un macho principal por cada 5 pares, por cada 10 hembras. Si se pueden mantener los grupos separados, todavía mejor. Este es el tipo de socreadero farming. Socreaderos más pequeños, ¿verdad? En espacio, normalmente con malla, y los animales van a estar mucho más unidos entre sí, más juntos. Obviamente, pues vamos a tener mayor riesgo que si un animal se nos enferma, pues todo el resto se nos va a enfermar. Entonces hay que tener un mayor control sobre las desparasitaciones preventivas para evitar que los animales se nos vayan a enfermar. También control de la alimentación, ¿verdad? Ponerles troncos artificiales para que los machos puedan desgastar si se puede artificiales, si no un tronco ahí, un pedazo de tronco natural o estructuras de madera duras para que ellos puedan desgastar sus astas durante la época reproductiva, y para evitar ese tipo de pleitos o que inclusive algún macho vaya a salir herido o hasta muerto en una de estas peleas, muchos sitios optan por tener solamente 1 o 2 machos, nada más, que constantemente cambian. Cada 2, 3, 4 años traen machos nuevos para mejorar la genética. Y machos sobre todo
de zonas que sean de lo más alejado posible. Esto es muy importante, ya que me ha tocado ir a criaderos en donde llego y hay 30 venados. Yo les pregunto, ok, ¿estos venados de dónde vienen? ¿Dónde los han traído? ¿De qué sitios vienen? Y me dicen, no, este criadero comenzó hace 20 años con una sola pareja. Y uno se queda como, qué impresionante, porque lo que uno llama el inbreeding que hay ahí, la consanguinidad es mucha, y obviamente ya son animales más propensos a enfermedades, animales más débiles, porque están reproduciéndose entre hermanos y primos, y esto genéticamente pues lleva a la degradación. Lo que facilita, ¿verdad? Como les comentaba, lo que facilita esto es el desarrollo al final poder obtener animales pues mucho más dóciles, ¿verdad? Para esto tenemos que comenzar desde pequeños. Que el animal se acostumbre a la presencia humana prácticamente desde que nace. Entonces, esto nos va a permitir obtener animales adultos que sean pues relativamente dóciles, no domesticados ni mansos, pero sí dóciles o que toleren mucho más la presencia humana. Pero siempre, ¿verdad? Con la seguridad que se necesita, porque he ido a sitios en donde el macho es una belleza, es prácticamente un perrito mientras no estamos en época reproductiva, pero apenas entramos en época reproductiva se vuelven como un toro de lidia, ¿verdad? Se vuelven súper agresivos, súper territoriales y pueden ser muy peligrosos. He conocido casos de personas que tienen venados y que normalmente ingresan al recinto y no pasa nada, pero una vez ingresaron y el macho estaba en plena época reproductiva, el macho lo atacó y le pasó de lado a lado el asta en la pierna, ¿verdad? De hecho, se quebró y le quedó ahí pegado el pedazo de hueso. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Este es otro estilo de criaderos de tipo farming, criaderos pequeños, y esto es algo muy interesante. Algo que están haciendo mucho actualmente los desarrolladores es colocar sarán en la parte más baja. De hecho, que esto es lo más ideal. Más adelante hablo sobre las características que tienen que tener los recintos, pero yo calculo que puede andar como unos 3 metros casi la malla. Ellos saltan muchísimo, ¿verdad? Entonces, de hecho, muchas veces los 2 metros pueden llegar a ser insuficientes cuando se trata de animales nerviosos. Cuando ellos corren o se asustan por algo, salen despavoridos, y muchas veces, si el sol los puede llegar a encandilar, no ven la malla, no ven la cerca de malla, y lo que hace es que van a seguir directo como si no hubiera nada, y pueden llegar a golpearse fuerte, desnucarse, inclusive fracturarse la mandíbula, y pueden sufrir lesiones graves. Entonces, algunos desarrolladores he visto que han optado por poner sarán para que ellos puedan visualizar dónde está la malla. Lo más común es la malla ciclón y el suelo natural. Si se dan cuenta, creo que este es un proyecto también tipo farming, pero es un proyecto más nuevo. Ahora mucha gente está utilizando la malla ganadera. Es más débil, se puede abrir, pero tiene la ventaja de que es mucho más barata, pero necesita colocar los postes verticales más juntos, más seguidos, para darle mayor sostén, y se deben enterrar estacas, ojalá de varilla metálica enterradas en cemento, para que los machos no puedan llegar a levantar la malla y puedan escaparse. Pero todos, no he conocido ni un solo criadero tipo farming, o sea, pequeño, en donde exista vegetación. Casi siempre todos van a estar así. El suelo va a estar completamente pelado. ¿Por qué? Porque ellos pues se van a comenzar a alimentar de los brotes hasta que ya no permiten el crecimiento de ninguna planta. Entonces, esto es muy común de observar en este tipo de criaderos. Posiblemente sea uno nuevo, con pocos individuos, pero con el tiempo y con el aumento de los individuos, posiblemente esta vegetación vaya a desaparecer, que es algo que se tiene que tener muy en cuenta. Por el contrario, estos son criaderos tipo ranching, que son mucho más extensos, son muy poco comunes en el país. De hecho, aquí en Guanacaste yo solo conozco uno, que es donde yo también hago la supervisión. Ellos sí optaron por utilizar malla ganadera en este caso, que es mucho más barata,
pero si nos damos cuenta, los postes de metal están muy seguidos y también parte del pedazo de malla está enterrado en el suelo. Son potreros bastante grandes, de hecho que la foto de la derecha es el mismo, de hecho hasta tienen un lago y todo. Es un proyecto ya pues que genera un costo económico altísimo, ¿verdad? Si pues la gente tiene capacidad de hacerlo, lo hace, pero no es lo común. Esto ya es algo fuera de lo normal. Con decirles que este criadero tiene, anda como por 40 hectáreas. Imagínense lo que es cercar con malla ganadera 40 hectáreas. Eso es un costo grandísimo. Pero son individuos muy ariscos. Se nos complica mucho contarlos. Por ejemplo, luego de que nacen las crías, es muy difícil contar animales. Hay una parte boscosa en la que normalmente se esconden. Entonces, para cuestiones de manejo ya es un poco más complicado. Sin embargo, vas a obtener a animales pues, más saludables, con menos estrés, mucho menos acostumbrados a la presencia del ser humano y prácticamente se alimentan de lo que se están alimentando afuera, porque adentro hay árboles naturales, cierto que hay pasto, pero también hay muchos árboles frutales de los cuales ellos se alimentan y que también encuentran en el bosque. Entonces, para proyectos de conservación o de reintroducción de la especie, este tipo de criaderos son los que deberíamos utilizar. Este es un ejemplo de un comedero, de hecho tiene un alimentador natural, aquí se pone maíz y funciona con un pequeño panel solar. Este es un motor que lo que hace es que se programa cada hora para que suelte y tire maíz en esa zona. Se colocó lastre para evitar que coman directamente desde la tierra y que cuando llueve no se forme barro. Eso lo hacen ellos todavía para minimizar aún más el contacto con los humanos, para que uno no esté ingresando a cada rato al recinto y estarles poniendo el alimento. Esta es una foto del mismo lugar. De hecho, que hay árboles grandísimos. Yo no sé si aquí se puede apreciar cómo está esta parte peladilla, la corteza. Si el árbol ya es adulto, ya es muy grande y son muchos los árboles, no hay tanto problema. Pero cuando se quiere sembrar, sí es más complicado. Por ejemplo, aquí estaban hace algunos años se sembraron árboles de nance y muchos no lograron sobrevivir porque ellos mismos se comían los brotes de las hojas o desgastándose las astas, pues arrancaban toda la corteza del árbol y por ende el árbol moría. Pero se nos ocurrió, hicimos varias cosas y nada funcionaba hasta que enterramos un montón de tubos de PVC alrededor que les impedía el paso. Entonces pueden obtener acceso a las frutas acá, pero no al tallo. Entonces, de esa forma, los árboles más pequeños pueden sobrevivir. La crían en criaderos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que debemos tener un asesor veterinario que constantemente revise a los venados. La facilidad que me da tener un venado más dócil, ¿verdad? Es poderlo manejar más fácilmente. Por ejemplo, en este caso, él llega a alimentarse de la mano del colaborador y lo sujetamos de las astas un poco mientras el veterinario pues revisa un poco la parte corporal. También ya cuando ya es una revisión un poco más ya un poco más compleja, sí, definitivamente se tienen que dardear y dormir un poco ya si se quiere tomar muestras de sangre y hacer exámenes ya un poco más complejos, para lo cual ya se tiene que contar con un equipo veterinario, profesionales a la altura, ¿verdad? Y obviamente ya eso va a aumentar mucho los costos. Esto es lo que les hablaba del transporte. En mi experiencia, lo más fácil es transportarlos cuando son pequeños. Si por ejemplo, estamos criando venados y un sucrero nos va a comprar una pareja o algunos machos o hembras para mejorar la genética poblacional, lo mejor es trasladarlos cuando son pequeños, ya que ellos, y más aún si están acostumbrados a uno, se pueden llevar en este tipo de cajitas y van súper tranquilos. Y no pasa absolutamente nada. Ya cuando son adultos ya es muy complicado. De hecho, que aquí vemos cómo este animal ya está dardeado y estamos esperando a que caiga dormido para poderlo trasladar. El traslado de los adultos ya requiere cajas, ¿verdad? Especializadas. Son cajas que son angostas, ¿verdad? Para que ellos vayan lo más acomodados posible, que no se muevan mucho porque al principio van dormidos, pero de camino tienden a despertarse. Entonces, si van lo más inmóviles posibles, pues no se van a golpear
o se va a minimizar menos que se vayan a lastimar o a golpear. Y aquí es cuando, digamos, en la foto de la derecha es cuando ellos ya se liberan. Lo mejor y lo más recomendable es que el transporte se haga o en la noche o en la madrugada, ya que son animales que si se sobrecalientan mucho, pueden morir, pueden darles paros cardíacos. Hay una enfermedad, si se estresan mucho durante el transporte, que se llama miopatía de captura, que inclusive les puede llegar a dar un paro cardíaco días después del traslado. Entonces, lo más recomendable siempre es trasladarlos cuando están pequeños. Es muchísimo más fácil, requiere menos labor, es increíble la diferencia en cuanto al coste económico, porque no es cualquier veterinario que puede dardear. Necesitas un permiso especial para poder tener un rifle de dardos. La anestesia no se la venden a usted directamente, tiene que ser con un veterinario certificado. Entonces, todo eso aumenta mucho los costos. En algunos sitios los marcan, sobre todo para saber cuándo fue que nació el animal, qué edad tiene, para cuestión de ventas y todo eso. Pero si no es necesario, en algunos sitios no se utiliza ningún tipo de marca. Hay aretes que se les ponen, por ejemplo, al ganado, aunque estos se pueden cambiar por otros que son un poco más pequeños que se les ponen a las ovejas. Esos funcionan bastante bien y aquí se les puede poner un código. Entonces, como les comentaba, si es un animal pequeño y desde que nace se acostumbra a nuestra presencia, ya cuando son adultos podemos llegar a tener animales bastante dóciles, mediante los cuales se puede facilitar mucho su manejo. Bien, como les comentaba, lo más normal es utilizar malla ciclón y postes metálicos, pero la malla ciclón es muy cara, los postes galvanizados son muy caros y al menos tiene que tener 2 metros de altura, que en muchos casos no es imposible que vayan a escaparse. Yo he visto bichos que me han brincado encima mío y todavía les sobra como 1 metro más. Actualmente y en lugares muy exitosos se ha comenzado a utilizar la malla ganadera, pero se tiene que reforzar mucho porque es más débil. Se tiene que tener un recinto de cuarentena, ya que cuando se traen animales de otros sitios es necesario mantenerlos ahí separados de los otros animales para que por aquello que traigan alguna enfermedad o algún problema no se lo vayan a pasar a los venados que ya tenemos en nuestro criadero. Y lo más común que se utiliza son pilas de cemento, como comederos y bebederos. Este es ese sitio que les contaba, en donde se utilizan estas pilas de cemento que las venden en los lugares donde venden blog y alcantarillas, y se colocan normalmente el alimento concentrado. ¿Cuándo se les brinda este tipo de alimentación? Estas son pastillas de calcio que normalmente se les da al ganado y a los caballos. Funcionan muy bien. Es muy necesario que se les coloquen estas pastillas de calcio, sobre todo cuando está al inicio de la estación reproductiva, porque los machos necesitan mucho calcio para producir sus astas. Ustedes los van a ver donde ellos llegan a chupar y comienzan es como saladito eso. También se pueden utilizar este tipo de comederos utilizando tubos de PVC, tanto para alimento concentrado como para agua, o a veces en la casa tenemos este tipo de barriles de plástico viejos que si se parten a lo largo también se pueden utilizar como pilas para comederos y bebederos. Como les comentaba, lo que recomiendo es que desde pequeños se puedan acostumbrar a alimentarse de pasto y paca, sobre todo paca, porque es un alimento bastante barato, muy fácil de conseguir. Y si nosotros los acostumbramos a que se alimenten de eso, su manejo va a ser muchísimo más fácil. Pero en general, ellos se van a alimentar de todo lo que nosotros le demos, ¿verdad? Todo lo que sea de origen vegetal, lo van a aceptar muy bien. Todo lo que son restos vegetales de la cocina, todo tipo de frutas, cuando pelamos una fruta, las cáscaras, algunas semillas, todo lo que sean sobros vegetales de la cocina, ellos los aceptan perfectamente. Es importante también darle granos como fuente de fibra. Normalmente se usa maíz entero o donde se puede conseguir, pues ya no es tan común, pero también el sorgo. Y la gente pues completa la alimentación con alimento concentrado de engorde para novillos y siempre recomiendo enriquecerlos con pecutrín. El alimento engorde para cerdos también funciona bastante bien. En cuanto a enfermedades, normalmente lo más común es que tengan parásitos externos. Esto pasa mucho, sobre todo en lugares donde tengan acceso a animales domésticos.
donde tengan cerca perros y todo eso. Entonces, lo mejor es que no tengan acceso a animales domésticos de ningún tipo para que no se puedan pasar pulgas, garrapatas, a veces les pueden dar tórsalos también. Entonces, hay algunos spray que se les pueden poner. Este producto Negubón yo lo recomiendo bastante porque se pone en el alimento, pues si se les da alimento concentrado, ellos lo consumen y también mata lo que son parásitos internos y externos, que eso nos facilita muchísimo la vida. Aunque no veamos parásitos, aunque no veamos nada a simple vista, pues yo siempre recomiendo hacerlo de manera preventiva, cada 3 meses. Es bastante bueno y funciona bien. A veces si tenemos vegetación y la tenemos muy alta, aumenta mucho, nos pueden aumentar las garrapatas, porque ellas suben por la maleza y se adhieren en la puntita de las hojas, y cuando el venado pasa, pues se le pegan. Recomiendo mucho mantener o solamente uno o muy pocos machos y cambiarlo. Es mejor cambiar machos, ¿verdad? Para la cuestión genética, que las hembras, porque el macho pues va a, pues tiene mayor facilidad de transmitir sus genes. En cuanto a los usos, pues es obvio, ¿verdad? Que el consumo de carne es pues lo que más atrae a la gente. De hecho, se ha vuelto muy popular en los últimos años. En lugares como en Estados Unidos, en donde la cacería del venado es completamente legal, ¿verdad? Mediante el uso de una licencia, la gente paga, y en algunos casos mucho dinero, para poder cazar un venado. Estos fondos que se recolectan se reinvierten en parques nacionales y en programas de conservación. Aquí pues no tenemos esa facilidad, no tenemos esa infraestructura. SINAC trabaja con uñas y garras, entonces es muy complicado poder tener algo así. El problema es que en estos países del norte, durante muchos años, la gente eliminó los depredadores. En Estados Unidos pues casi eliminaron a los pumas, a los lobos, a los osos. Entonces, al no tener depredadores naturales, lo que pasó es que los venados comenzaron a reproducirse sin control, y ahora, pues en muchos casos se les considera plaga. No me gusta mucho usar esa palabra, pero son muy abundantes y causan muchos daños a las cosechas, accidentes de tránsito en carreteras. Entonces, cada año se da un control de población y es un manejo muy, muy controlado mediante licencias. Ellos desarrollan mucho músculo, entonces al final vamos a tener una carne, comparado con carne de res, de cerdo, inclusive carne de oveja, con mucho menos cantidad de grasa, menos calorías y menos colesterol, y es una carne muy rica en vitaminas y minerales, además de ser una excelente fuente de proteínas. Aquí hay algunos platillos, ejemplos de cortes y también usos de sus subproductos. La piel, por ejemplo, se utiliza para hacer guantes, billeteras, zapatos, fajas, abrigos. Hay un montón de usos, ya que es un cuero bastante suave. Aquí en Guanacaste se utiliza para hacer monturas finas, ¿verdad? Obviamente cuando se podía, y las famosas baquetas de los sorteadores en las montas típicas también son con cuero de venado. Un uso muy particular de la cola, ¿verdad? Que es muy interesante, es para la pesca. Se utiliza la cola para construir plumeros, que es este tipo de señuelo, ¿verdad? A la hora de tocar el agua tiene un movimiento muy, muy interesante, el pelo del venado, entonces atrae mucho a los peces. Aquí, de hecho, cuando uno quiere hacer plumeros, tiene que importar las colas de Estados Unidos, porque pues es ilegal en Costa Rica. Sin embargo, se podría llegar a vender si se inscriben dentro del plan de manejo los subproductos. Perfecto. Bueno, creo que tenemos tal vez espacio para algunas preguntitas.